estuvimos viendo, dentro del estudio que estamos haciendo acerca de la doctrina de Dios, estuvimos viendo el primero de los atributos que estamos, no como dije hace 2 semanas, no por un orden concreto, sino porque los atributos de Dios no hay ningún orden, todos los atributos de Dios son importantes, absolutamente todos. No hay ninguno más importante o menos importante. Y estuvimos viendo acerca de la santidad. Antes de empezar a ver el tema de la santidad, vimos un poco lo que significan los atributos. Vimos que son una serie de cualidades, de perfecciones de Dios, y de alguna forma son las características que podemos entender, que podemos conocer de lo que Él se ha revelado, de lo que Él ha revelado acerca de Él. Y el primero que vimos fue la santidad. Vimos algunos textos que encontramos en la Escritura, de los muchísimos que hay acerca de la santidad. Vimos que como Dios santo, Dios aborrece el pecado, como no puede ser de otra manera, porque si no, no sería santo. Dios aborrece la maldad, aborrece el pecado. Vimos que si Dios es santo, pues nosotros debemos vivir una vida santa, porque además Él lo manda, Él lo pide, es un mandamiento suyo. Vimos también que si Dios es santo, debemos acercarnos a Él con reverencia. Y también vimos que si Dios es santo, debemos adorarle en santidad. No hay 1000 maneras de adorarle, hay solamente una manera de adorarle, que es viviendo en integridad y en santidad. Y vimos también, por último, que Jesús, en la oración sacerdotal del capítulo 17 de Juan, vimos también que Jesús oró por nuestras santidad. Esto fue un poco lo que vimos hace 2 semanas. Y si recordáis, hoy lo he puesto también en el grupo de la iglesia, había que pensar, trabajar un poquito, meditar en un tema que era: ¿cuál es el mayor enemigo de la santidad en el creyente y en la iglesia? ¿Cuál es el mayor enemigo de la santidad en el creyente de forma individual y en la iglesia de manera colectiva? ¿Alguien lo ha pensado? Muy bien. ¿Cuántos lo han pensado? No para decirlo, los que no lo han pensado, no. Porque era para... ¿Tú lo has pensado? ¿Tú también? Ok. Y yo estaba pensando que el mayor enemigo que tenemos es nuestro propio yo. Porque si nuestro propio yo no está enterrado y sepultado, nos lleva a hacer cosas que nos alejan de Dios. Y estuve leyendo sobre, y en Corintios pone muchas cosas que es pecado, la soberbia, la vanagloria, pero todo viene de nuestro propio yo. La ira, el retener la licencia, viene una cantidad de, una cantidad de eso, y todo viene de nuestro propio yo. Entonces, muy bien, pues eso es una buena respuesta. Hay que no me acuerdo del autor, pero en Inglaterra, en el siglo XX, no sé si era final del siglo XX, no me acuerdo muy bien, hay un autor católico muy importante, que escribió novelas de detectives, que el detective era un cura, es que no me acuerdo del nombre, pero es muy conocido, y católico, pero católico de estos católicos que leían la Biblia, y hubo una encuesta en Inglaterra, en un periódico, y el periódico ponía: ¿qué es lo que anda mal en Inglaterra? ¿Qué es lo que anda mal en Inglaterra? Y había una serie de resultados y de crónicas, de artículos sobre lo que andaba mal en Inglaterra. Y este hombre, que no me acuerdo del nombre, pues escribió al periódico para que lo publicara, y dijo: lo que anda mal en Inglaterra soy yo. Lo que anda mal en Inglaterra soy yo, que tiene que ver con lo que tú has dicho. Es nuestro yo, efectivamente. Un
una de las cosas que había pensado es lo mismo que ha dicho Cefa, pero otra cosa que había estado dándole vuelta era que la santidad está realmente ligada a la espiritualidad y el ser religioso nos aparta totalmente de la santidad. O sea, tener una vida religiosa es tener una vida al margen de la santidad, o sea, de la espiritualidad, porque entramos dentro de normas, entramos dentro de cosas humanas, entramos dentro de lo que le ocurrió al pueblo de Israel, ¿no? Todo lo que hacían, pensaba que estaban haciendo algo para Dios y realmente entraron en una dinámica de historia, de leyes, de sacrificio, de normas, de paz, y todo parecía que era para Dios y realmente lo que hicieron fue una serie de normas y de leyes y de formas de vida que eran espiritual, no era espiritual, era religiosidad, ¿no? Y no estaban buscando verdaderamente el honrar a Dios o el buscar a Dios o el ser santo delante de Dios, sino habían buscado unas normas que habían establecido como forma de vida que parecía que estaban buscando a Dios, pero realmente no. Entonces era una religión que estaba tapando todo lo que era la parte espiritual de estar cerca de Dios, ¿no? Es como el que viene, si tú vienes a la iglesia, pero tú buscas una serie de normas establecidas por los hombres, entonces tú no estás buscando a Dios, tú estás buscando el ser religioso, el tener una norma a la hora de asistir a una iglesia, hacer ciertas cosas, pero tú estás buscando unas normas, pero tú no estás buscando la santidad, estás buscando acercarte a Dios, no estás buscando la espiritualidad. Sí. O sea, pues más o menos lo que estáis diciendo entre los dos es uno de los peores enemigos de la santidad es el yo y es la religiosidad. Porque mira, tu propio yo, aparte de lo que te dice aquí, tu propio yo busca tu comodidad. Y a lo mejor yo vengo cansado de trabajar. El sofá también, que yo a la iglesia, bueno, a escuchar la palabra, a orar. Ya está obedeciendo a tu yo, obedeciendo lo que Dios te enseña. Muy bien. Pues la verdad que son dos buenas respuestas también de las muchas que pueda haber en cuanto a este tema, el mayor enemigo de la santidad en mi vida y en la vida de la congregación. Bien, hoy vamos a estudiar otro de los atributos de Dios que vimos, que también lo he puesto en el grupo, si no recuerdo mal, que es acerca de la fidelidad de Dios. La fidelidad de Dios. Si la santidad es hermosa, la fidelidad ya te cuento también. Acerca de la fidelidad de Dios. Es interesante porque estamos cuando vamos a la Escritura, igual que con la santidad, cuando vamos a la Escritura hay muchísimos textos acerca de la santidad, muchísimos, pero también hay muchísimos textos acerca de la fidelidad. No solamente acerca de la fidelidad de Dios, también de la fidelidad de nosotros hacia Dios, la fidelidad de nosotros hacia otras personas, la fidelidad de los padres a los hijos, de los hijos a los padres, la fidelidad en el matrimonio, etcétera, etcétera, etcétera. Hay mucho, la palabra de Dios nos enseña muchísimo acerca de la fidelidad, pero es un tema que hoy en día, de alguna forma, como tantas otras cosas, se está dejando a un lado. Antes decía José María que era impensable, hace años era impensable que un policía pudiese ser herido o asesinado, y es verdad, lo había, siempre ha pasado, desgraciadamente, pero hoy en día es que en cualquier te sacan un cuchillo, te pegan un tiro, y no, la situación es la que es. Con los profesores pasaba igual, cualquiera le gritaba a un profesor hoy en día no, hoy en día le pegan a los profesores. Es decir, el concepto de la autoridad se ha difuminado, y eso también está pasando en la iglesia. Lo mismo que pasa en el mundo pasa también en la iglesia, y el concepto de la infidelidad, de la fidelidad, igual. Hoy en día no se lleva la fidelidad en un sentido está pasada de moda.
las nuevas generaciones es muy difícil que realmente vivan y sean conscientes, o cuando tú les cuentas cosas de la antigüedad, del pasado, acerca de la fidelidad, se te ponen con la boca un poquito abierta, como diciendo, ¿cómo? La fidelidad es, bienvenido Antonio, la fidelidad es algo que no está tan, digamos, tan arraigado, no es una torre tan fuerte como lo era antes. Ahora, no quisiera que pensáramos, porque lo contrario de la fidelidad es la infidelidad. De hecho, hoy vamos a tocar un poco el tema de la infidelidad, antes de entrar en el tema de lo que es la fidelidad. Pero cuando pensamos en la infidelidad, normalmente, por lo menos en mi caso, no sé vosotros, pero cuando pensamos en la infidelidad, en el 90% yo pienso en el matrimonio. Y pienso en el adulterio, en el engaño de uno de los dos cónyuges, ¿no? Eso es lo que más o menos, cuando pensamos en la infidelidad, tenemos en mente, cuando somos infieles en nuestro matrimonio. Pero la Biblia nos dice que también hay otros aspectos acerca de la infidelidad, que son muy importantes, tremendamente importantes también. Por ejemplo, la palabra de Dios nos dice que somos infieles cuando adoramos a otros dioses. Somos infieles cuando adoramos a otros dioses. Mira lo que dice en Éxodo, en el capítulo 20, Éxodo, capítulo 20, el versículo 4 al 6. Éxodo 20, versículo 4 al 6. ¿Quién lo quiere leer, por favor? Yo lo he abierto y acá hay un... Así que lo tengo por delante. No te harás imagen ni ninguna semejanza de lo que esté arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No te inclinarás a ella, ni la honrarás, porque yo soy Jehová Dios, fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos, hasta la tercera y cuarta generación de los que aborrecen. ¿Sigo? Y el 6. Y hago misericordia a millares, a los que me aman y guardan mis mandamientos. Muy bien. Y ahora vamos a Levítico, capítulo 26, versículo 1. Levítico, capítulo 26, versículo 1. ¿Quién lo tiene? No haréis para vosotros ídolos, ni escultura, ni os levantaréis estatuas, ni pondréis en vuestra tierra piedra pintada para inclinaros a ella, porque yo soy Jehová vuestro Dios. Muy bien, fijaros que en estos dos textos y en tantos otros que aparecen, encontramos aquí acerca de la idolatría. De la idolatría. No te harás imagen, dice el decálogo, no te harás imagen, ni ninguna cosa semejante, ni arriba, ni abajo, ni nada. No solamente no te harás imagen, sino no te inclinarás a ella. Y no solamente no te inclinarás, sino no la honrarás. Porque yo soy Jehová, tu Dios fuerte, celoso, etc. Así que creo que aquí nos está diciendo, en los 10 mandamientos, nos está diciendo no te harás imagen y te explica el porqué. Ni te dice que no te inclines ni la honra. Y en Levítico estamos viendo lo mismo, no haréis para vosotros ídolos. Y dice otra vez, ni cultura, ni os levantaréis estatuas, ni pondréis en vuestra tierra piedra pintada para inclinaros a ella, para honrarla. ¿Por qué? Porque yo soy Jehová vuestro Dios. En estos dos textos, y como he dicho antes, en tantos otros, aquí encontramos el concepto de la idolatría. No olvidemos nunca, hermanos, que Israel en aquel momento, y ahora, pero en aquel momento estaba rodeado de naciones que eran paganas y de naciones que tenían sus propios ídolos. Todos los cananeos tenían, las diversas ramas familiares de los cananeos, todos tenían sus dioses y sus ídolos. Y una de las cosas que el Señor le repite una y otra vez a Israel es que cuidado, ellos eran los que tenían que ser luz y los que tenían que llevar esa luz a los cananeos. Pero pasaba al contrario, igual que pasa un día en la iglesia. Pasaba al contrario. En vez de ser la iglesia lo que dé luz a los cananeos entran en la iglesia. Es exactamente lo mismo, exactamente igual. Y el Señor le está diciendo, cuidado. Y es un mandato.
no es un que bueno, si ustedes lo pensáis, no, es un mandato claro, cuidado con la idolatría, huid. De hecho, encontramos en la Escritura, huid de la idolatría, dice el apóstol Pablo también, ¿no? Por lo tanto, claro que somos infieles a Dios, hermanos, cuando adoramos a otros dioses. ¿Te iba a decir algo? Sí, que la circunstancia ahora es lo mismo, porque la palabra de Dios nos advierte de no nos tallemos con lo que están afuera, los idólatras, y estamos siempre copiando de ellos. Entonces estamos en la misma situación. El corazón humano no cambia, y la estrategia del diablo tampoco, cuando funcionan bien. Entonces, fijaros que en este sentido, una de las cosas que la palabra de Dios nos dice es cuidado. La idolatría es un pecado, es un pecado. Ahora bien, cuando tú profundizas en la Escritura, tú ves, y en la Escritura y en la propia vida de cada uno, y en la propia vida y en la historia, tú ves que no solamente hay ídolos de piedra, o de escultura, o de barro, hay muchos tipos de ídolos. Ante ese tipo de idolatría hay que tener cuidado. Podemos idolatrar el dinero, podemos idolatrar el poder, podemos idolatrar a los hijos, podemos idolatrar el trabajo, podemos idolatrar el sexo, podemos idolatrar la apariencia, el cuerpo humano, etcétera, etcétera. Y podemos también idolatrar el ministerio. Podemos también idolatrar el ministerio, poner el ministerio en la iglesia, en donde Dios nos pone como un ídolo. Cuando estamos poniendo ídolos en nuestra vida, somos infieles a Dios. Estamos haciendo algo que Dios no quiere. Y pregunto, ¿es posible que no tengamos en nuestras iglesias escultura, ni ídolos, ni nos inclinemos ante ellos, pero es posible que seamos idólatras? Muy posible. Muy seguro, Pepe, lo ha dicho muy bien, como los gladiadores. ¿Por qué? El fútbol, por ejemplo. ¿Qué? El fútbol. Con el Betis. ¿Cuánta gente dejan de venir a la iglesia por el fútbol? O anteponen el fútbol a, por ejemplo, leer la palabra. Fútbol, cine, cualquier entretenimiento que nos aparte de la cuestión de estar en contacto, un tiempo de oración o de lectura. Eso no quita de que no veamos un partido de fútbol. Eso no quita de que lo podamos ver. Pero si tenemos nuestro tiempo de lectura diario y de oración, todo es posible. Pero no antepongamos eso al otro. Y muchas cosas que aparentemente son lícitas, que yo tengo muchas cosas que hacer en la casa. Luego tener que ordenar, planchar, eso es lícito porque tienes que guardar un orden. Estamos quitando el lugar a Dios. Así es. ¿Alguien más? Pues fijaros que en esto que estamos todos de acuerdo, yo profundizaría un poquito más y preguntaría, porque eso nos puede caer un poquito más de cerca. Al final, como es verdad lo que dice el fútbol, todos sabemos lo que es el fútbol, la cantidad de dinero que maneja el fútbol y pan y circo, como decía los romanos. Todos lo sabemos. Ahora, ¿se puede convertir la familia en un ídolo? ¿Se puede convertir el ministerio en la iglesia en un ídolo? ¿Qué pensáis? A la primera pregunta, ¿se puede convertir la familia de uno en un ídolo? Un silencio ahí. Lara está haciendo así. ¿Por qué? Bueno, yo estaba pensando en ese como un ejemplo, que cuando si la familia es más importante que Dios, sí es un ídolo. Efectivamente.
efectivamente. Igual que el fútbol y otra cosa. Todo lo que sea que ocupe el lugar de Dios se convierte en un ídolo. Y puede haber, efectivamente, puede haber familias que los hijos se convierten en un ídolo. Y la propia familia se convierte en un ídolo, porque lo anteponen a Dios. Entonces, eso es idolatría, efectivamente. Y el ministerio pasa exactamente lo mismo. El ministerio pasa, le puede dar más importancia al ministerio que al Dios al que estás ministrando, al que estás trabajando y sirviendo. Y cuando se le da más importancia a lo que estás haciendo, que a quien lo estás haciendo, eso es idolatría. Porque estás poniendo el ministerio, que a lo mejor es muy bonito y todo lo que queramos, pero si ponemos el ministerio antes que al Dios que te ha puesto ahí, eso es idolatría. Y en este caso, pues hermanos, pues seremos infieles, porque estamos poniendo yo siempre digo, y me habéis escuchado esta frase miles de veces, siempre digo que Dios no está egoísta para decir que solamente es el único, pero sí quiere ser el primero. No quiere ser el único, pero sí quiere ser el primero. Entonces, cuando hay otras cosas en nuestras vidas que ocupan el lugar de Dios, bíblicamente hablando, eso es idolatría. Está claro que tenemos que disfrutar de lo que nos da. Cuando Él es lo primero, lo demás es para disfrutar. La familia para disfrutarla, los hobbies son para disfrutarlo. ¿Por qué? Porque te lo regala. Y a cada uno le da lo que nos gusta. Me gusta correr, corre, porque te gusta correr, te gusta dibujar, y te gusta escribir, y te gusta cantar, y te gusta estar con la familia, pero porque eso es una añadidura de las bendiciones que te da haciendo Él lo primero. Entonces, cuando Él es lo primero, lo demás se disfruta de otra manera y de mejor manera, porque todo el tiempo que tienes, lo tienes perfectamente equilibrado para darle a Él su tiempo. Entonces, lo demás lo podemos disfrutar tranquilamente, mientras que nos estamos fieles. Pero tenemos que tener cuidado con el equilibrio. Me parece muy interesante eso, Adolfo. Nuestro ejemplo en todo, como siempre, debe ser Jesús. ¿Y Jesús hacía el ministerio? Sí. ¿Jesús le encantaba el ministerio? Sí, porque le encantaba a la gente. Jesús viajaba de un sitio para otro y, como vimos el domingo, le encantaba a la gente y vino a predicar a la gente, estar con la gente. Pero Jesús, no olvidemos nunca, siempre buscaba un tiempo a solas con el Padre. Siempre buscaba un tiempo a solas con el Padre. Jesús de hecho, ahí, como vemos en Marcos, hay días que quedaba exhausto, y por la mañana, por la tarde, por la noche le llevaba exhausto, y sin embargo después, al amanecer, se iba a buscar al Padre. Y estaba en oración porque era el que le daba fuerza, necesitaba esa comunión, etc., ¿no? Entonces, el ministerio es algo bendito, hermoso, que Dios pone, sí, y 1000 billones de veces que sí. Y aquellos que no entiendan el servir al Señor, pues no entiendan realmente lo que dice la Escritura. Ahora bien, una cosa es servir al Señor con todo lo que eso significa, dar el 100% en lo que Dios te ha puesto, y otra cosa es idolatrar y dejar aquí a un lado la familia, los amigos, etcétera, sobre todo la familia. Entonces, cuidado con eso, y cuidado con poner a los hijos antes que a Dios, o al cónyuge antes que a Dios, o el dinero antes que a Dios, o el trabajo antes que a Dios, o la propia iglesia, ya no el ministerio, sino la propia iglesia, lo material de la iglesia, que también lo podemos idolatrar y darle más importancia al continente que al contenido. También tenemos que tener cuidado con eso. Por lo tanto, una de las cosas que encontramos en la Escritura es que podemos servir a Dios cuando adoramos a otros dioses. También podemos ser infieles a Dios cuando amamos las cosas de este mundo. Podemos ser infieles a Dios cuando amamos las cosas de este mundo. Mira lo que dice en Primera de Juan, capítulo 2. Primera de Juan, capítulo 2, versículo 15 al 16. Quien lo tenga lo puede leer. Primera de Juan, capítulo 2, versículo 15 al 17, perdón.
Primera Juan 2, 15 al 17. No améis al mundo, ni las cosas que están en él. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no proviene del Padre, sino del mundo. Y el mundo pasa, y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. ¿Qué os parece? Habíamos estado hablando, ¿Podemos escapar del mundo? No, es imposible. De hecho, Dios no nos dice en ninguna parte que escapemos del mundo, porque es imposible. Durante mucho tiempo, la Iglesia de alguna forma ha querido aislarse del mundo. Y empezaba, si tú ves la historia de la Iglesia, tú podrás ver que ya al poco tiempo de la resurrección de Jesús, ya había gente que se iba a vivir al desierto. Se iban a vivir en comunas, pero también se iban a vivir individualmente. Y estaban los famosos que se ponía gente que se ponía en una cueva, aislados completamente, durante un montón de años, y porque no querían pecar, y se alimentaban como Juan el Bautista, pues de comidas así para no pecar, y pensaban que se buscaba a Dios a través de eso y que era un proceso de santidad, y que a Dios le agradaba en aislarse del mundo. Cuando surgieron las órdenes monásticas, surgieron por eso. Las órdenes monásticas surgieron porque era una forma de escapar del mundo. Tanto los frailes como las monjas, o sea, era una forma de escapar del mundo, de aislarte del mundo, y se vivía en comunidad para aislarte del mundo. Que se sigue haciendo en muchos sentidos. En muchos sentidos la Iglesia evangélica está muy aislada del mundo, y en muchos sentidos los creyentes estamos muy aislados del resto de la gente que nos rodea. Vivimos como en un gueto, y en vez de estar con el mundo, nos apartamos del mundo, con lo cual, si nos apartamos del mundo, no sé quién va a predicarle al mundo el Evangelio. Entonces, una de las cosas es, pues, tenemos que apartarnos del mundo. No sois del mundo, estáis en el mundo. Ese es el concepto. Estáis en el mundo, pero no tenéis los mismos valores del mundo, no tenéis las mismas cosas del mundo, aunque estáis en el mundo. Una de las cosas peores que podemos hacer es exactamente eso, aislarnos del mundo, porque somos santos, porque el mundo está en pecado, porque Jesús va a venir. Una de las cosas que ocurre con las sectas, normalmente, sobre todo las sectas que tienen que ver con la escatología, con la segunda venida de Cristo, porque hay muchos tipos de sectas, pero las sectas que tienen que ver con la escatología, con la segunda venida de Cristo, con la maldad humana, es que se aíslan también. Y viven en comunidad. O sea, que Cristo va a venir por segunda vez, y eso ha pasado siempre y seguirá pasando. Y ya Pablo lo habla también a los tesalonicenses también, ¿no? Entonces, en este sentido, la Iglesia hace mal en aislarse. La Iglesia no se debe de aislar. La Iglesia debe ser sal y luz. Y no se puede ser sal si no estás en medio de la gente para salar. Entonces, tenemos que estar con la gente, tenemos que participar en las asociaciones, tenemos que participar en las diversas cosas que se hacen en la comunidad, cada uno en su esfera. Todos tenemos diversas responsabilidades. Hay gente que está en un sitio, pues vamos a hacer ser luz y sal ahí, en esos sitios, ¿no? Y a veces nos retrotraemos, nos quedamos aquí, encerraditos, estábamos bien, somos una manada pequeña, estábamos muy contentos, somos muy felices, y todo para nosotros. Los estudios para nosotros, las reuniones para nosotros, las oraciones para nosotros, los estudios para matrimonio para nosotros, vemos películas entre nosotros, etcétera, ¿no? No estoy diciendo que esta sea, pero que hay muchos así, y como creyentes igual. Como creyentes no dejamos que nuestros hijos estén con otros niños que no sean creyentes, no dejamos que nuestros adolescentes o nuestros jóvenes se junten también con otros jóvenes que no sean creyentes, porque tenemos miedo que los contaminen y que pequen. Entonces, en este sentido, pues nos vamos a aislar. Y es interesante porque fijaros que aquí el apóstol Juan está dando una clave. Está diciendo, no améis al mundo. Una cosa es estar en el mundo y otra cosa es amar al mundo. No améis el mundo, ni las cosas que están en el mundo.
En el mundo hay muchísimas cosas, no voy a descubrir aquí, hay muchísimas cosas que nos atraen, muchísimas cosas que es como un imán que van atrayendo al cliente, a la familia, acerca de antes Josefa lo estaba diciendo, ¿no? Nos encanta copiar, eso es cierto, nos encanta copiar las cosas del mundo. Cuando hay libros que tú lees y tú estás viendo libros cristianos y estás diciendo tú, este hombre está copiando el mundo, este hombre está copiando filosofía en la iglesia, filosofía de liderazgo en la iglesia, formas de entender, ¿es esto del mundo? Esto no tiene nada que ver con los principios bíblicos, ni con lo que la Escritura nos enseña. No améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, lo que está diciendo Juan es muy fuerte. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Y ponen tres ejemplos. Porque todo lo que hay en el mundo, fijaros que dice todo, no dice casa. Esto es importante. Todo lo que hay en el mundo, y fijaros que dice los deseos del carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no provienen del Padre, sino de Dios. Ponen tres ejemplos. Podría poner muchos más, pero ponen tres ejemplos. Los deseos del carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida. ¿Tú qué entiendes por los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida? Yo creo que la carne no es solamente el deseo que siempre pensamos en la sexual, sino que la carne de nuestro cuerpo, ve cosas que puede desear. Y al mismo tiempo sabe que Dios no es el agrado de Dios. Y dentro de eso hay muchas cosas. Pero en lo que ve usted de aislarse también es verdad. Debíamos de compartir más con las personas. No es una cosa que tú cuando esa persona está haciendo algo y no entra, que no es cosa buena, el todo de Dios, no participa de ella, pero mientras que son cosas normales, es bueno relacionarse con esa persona. Tú puedes salir y entrar, o tomar café o lo que sea, lo que no puedes ya es entrar dentro de su vuelo, pero que no. Lo estaba diciendo antes él, estaba diciendo equilibrio. O sea, si Charlie nos unimos con una familia, con unos amigos, y vamos a tomar un café, charlamos, damos un paseo, vamos a ver una buena película y tal, no pasa absolutamente nada. Al contrario, estar con la gente del mundo también nos abre la mente, porque muchas veces nos reunimos entre nosotros y es que no sabemos lo que pasa en el mundo, estamos personas con las noticias, los que ven noticias. Que hay muchos clientes que tampoco ven noticias, ni ven los telediarios, ni ven nada de nada. Entonces, ¿cómo vamos a ver los problemas del mundo? ¿Cómo vamos a hablar con la gente del mundo si no sabemos sus problemas? Y no sabemos las situaciones que están pasando y las cosas que están ocurriendo. Entonces, en ese sentido, estar informado de las cosas que pasan en el mundo nos abre los ojos, porque ahí podemos entrar con el Evangelio y podemos entrar con lo que Jesús anuncia. Y eso tenemos que tenerlo presente, efectivamente. Y una cosa muy diferente es que nosotros sacamos una pareja y la pareja nos diga vamos a ir al bingo a jugar. Pues Chari y yo les digo ¿qué nos ha pasado? Que lo disfrutéis vosotros y no vamos a decirle que un rayo caiga por jugar contra el bingo, no vamos a decirle eso, pero sí, mira, disfrutarlo y tal, pero nosotros vamos, ya está. No, es saber poner los límites de lo que se puede hacer y de lo que no se puede hacer. Si dicen vamos a hacer una cosa que sabemos que a los ojos de Dios está mal, con decir mira, nosotros no vamos a hacerlo, quedamos para otro día, ya está. Pero Dios nos tiene que dar la sabiduría y el discernimiento para saber lo que tenemos que hacer y cómo podemos hacerlo. Entonces, en este sentido, hermano, es interesante porque fijaros que está diciendo aquí Juan, para mí una cosa muy importante, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida. ¿Tú recuerdas a alguien en la palabra de Dios que podamos pensar, esta persona es recordada por los deseos de la carne? ¿Tienes en tu mente algo?
¿Por los deseos de la carne? Samson. ¿Alguien que te venga de la Escritura? Samson. Sansón, ¿por qué? Sansón. David con la vecinita. Sansón, David con la vecinita, Salomón. Salomón. El libro de Eclesiastés es un libro que nos habla de tantas cosas en ese sentido. Él es un hombre que empezó tan bien y terminó tan mal, efectivamente. Y todos estos ejemplos son ejemplos de los deseos de la carne, efectivamente. Efectivamente. La carne es muy potente, ¿eh? La carne es muy potente, es muy fuerte. Efectivamente. Y estaba pensando que, claro, en el tema de los deseos de la carne, uno conoce, entiendo que cada uno tenemos nuestras limitaciones y sabemos hasta dónde tenemos que tener ese límite, ¿no? En el tema de los deseos de la carne, ¿no? Y en el tema de relacionarte, a lo mejor ya siendo más adulto, pues sabes elegir las amistades, ¿no? Sabes elegir las compañías y sabes hasta dónde con la gente que te puedes quedar en un momento dado a tomarte una cerveza y no pasar nada, no pasa nada. Pero estaba pensando un poco más en la gente joven, ¿no? Que la gente joven, la capacidad de filtrar con quién me junto y con quién no me junto, es quizá un poquito más antigua, ¿no? Y además porque es tan importante para ellos tener amistad y tener amigos que en ese saco puede entrar todo. Y el relacionarse con gente, el quedar con gente, hasta dónde están mis límites, y que además después la influencia sobre la persona es 100% porque no haces esto, pues, y la tendencia es me meto contigo porque no lo estás haciendo. Entonces ahí en el tema de los deseos de la carne y las luchas que tienen que tener dentro de ellos mismos, si son personas creyentes, es fuerte, ¿no? Es fuerte, ¿no? Y porque a día de hoy sabemos lo que es la juventud, el abanico tan amplio de posibilidades que tiene de pecar. Y como los jóvenes están mezclados y están metidos en ese mundo en el que es fácil pecar y que ellos puedan saber hasta dónde, qué límite tengo. No puedo beber más de esto, no voy a tomar droga, no voy a fumar, no me voy a tomar 2 cubatas, 3 cubatas, porque la gente, los jóvenes no tienen límite. No puedo quedar, si ellos quedan a hombre, porque ya es que no quedan a las 8 de la tarde, es que quedan a las 12 de la noche. Por favor, la hora de salir a las 12 de la noche, ¿tú cómo es? Y los ves con las bolsas llenas de alcohol. Y no van con bolsas llenas de litrona, que van con bolsas llenas de ginebra, de whisky, y tú dices, ¿cómo? Entonces, esto de los deseos de la carne. Una pregunta a raíz de esto que está diciendo Chedi, me parece muy acertado. ¿Qué hacemos con nuestros hijos? O sea, ¿qué hacemos pero ya con los 18 años es muy difícil pararles, pero hasta los 18 años, y también depende de la familia, pero ¿qué hacemos con nuestros hijos? ¿Los metemos en nuestra casa y no salen nunca? ¿Les prohibimos que salgan? ¿Nada más que vienen a la iglesia? ¿Qué hacemos? Porque no olvidemos que los niños pasan fiebres, tienen que pasar fiebre. Todos los niños, todos los bebés y nosotros también pasamos fiebre. No hay nada imposible, no hay nada que podamos hacer para que no pasen fiebre. Lo van a pasar. Pues, ¿cómo podemos hacer que nuestros hijos no hagan ese tipo de cosas? ¿Es posible? ¿Es imposible? ¿Tienen que tomar sus decisiones? ¿Tienen que pensar? ¿O cómo lo hacemos? Lo único que yo veo es desde pequeño que estéis en la familia de Cristo y orar. No podemos hacer otra cosa. Una vez que ya son mayores, ya cada uno elige su camino. Pero si se crían y nacen, crecen con niños y niñas de su entorno cristiano,
tienen más posibilidades de cuando sean mayores sigan como iniciales cristianos. Pero también, Lo podemos aislar. entonces, es lo que da equilibrio. Pero yo creo que lo único que podemos hacer es orar. Y orar. Ahí habla con ellos. Y orar. Y hablar con ellos, crear innovadores, Ya después depende de cada uno el camino que elija. crear No, innovadores que reconozcan lo que está bien, lo que está mal. Claro. Después, Porque es que no podemos hacer nada. Se tienen que equivocar, se tienen que caer, se tienen que levantar. Ya después, si oras por ellos, pero no hablas con ellos y les explicas las cosas, claro, lógicamente, que yo estaba mirando y digo, los deseos de la carne y los deseos de los ojos van juntos. Los tres van juntos. Aunque aquí se La diferencia. gloria ya, pero el deseo, porque la carne desea una cosa, pero porque los ojos lo ven y también lo desean. Las dos cosas muy bonitas. Con respecto, ¿tú decías, Antonio? Los deseos de la carne, en Gálatas 5 habla da una lista bien grande de los deseos de la carne. Y a la pregunta que tú has hecho, yo como padre de un adolescente que tiene 15 años, pues ahí estamos en todo el apogeo. Y también lo veo con los jóvenes. Y cuando tuvimos el encuentro de Conectado aquí, que vinieron varias iglesias, pues compartí de Daniel capítulo 1. Cuando dice que Daniel propuso en su corazón no contaminarse con la porción de la comida del rey. Entonces lo que compartí le lancé un reto, porque la vida de Daniel es un ejemplo de cómo vivir en el mundo sin contaminarse del mundo y siendo salir para el mundo. Entonces ese fue el reto que les lancé, porque tenemos que vivir en el mundo, porque cuando Jesús ora por nosotros, ahora por sus discípulos, dice, te ruego, Padre, que no los quites del mundo, sino que los guardes del mundo. Entonces, el reto que tenemos por delante, cada cristiano, cada creyente, y sobre todo los jóvenes, adolescentes que están empezando a vivir su vida espiritual, y es una lucha porque los amigos, el instituto, ahí se empapan de todo, ahí donde lo tienen todo al alcance de la mano. Y entonces Daniel, cuando fue secuestrado, porque fue secuestrado de Israel y fue llevado cautivo, y él no fue de buena gana. Él pensamos en la vida de Daniel como que él iba contento, pero no, él le habían separado de su familia y tenía entre 10 y 12 años cuando fue llevado cautivo a Babilonia. Y luego lo cogieron y lo educaron, le lavaron el cerebro, cosa que hace la sociedad con nuestros jóvenes. Le lavaron el cerebro en el instituto. Ellos estaban como en una universidad durante 3 años, con la comida del rey. Y Daniel aceptó hasta que le cambiaran el nombre. Le cambiaron el nombre, un lavado de cerebro completo. Pero lo que no puso un límite, y fue no contaminarse con la comida del rey, porque estaba sacrificar a los ídolos, y también Levítico habla de no comer alimentos inmundos. Entonces no sabía la comida del rey cuál era, y no quería pecar contra Dios, entonces puso un límite. Y eso es lo que yo veo que los jóvenes y todos, tenemos que poner un límite. Y Daniel puso ese límite aunque le costara la vida, porque no es que hicieron un trato y no pasa nada, porque le cortaron la cabeza, ¿no? Y el sirviente, Aspenaz, creo que era, le dijo, vale, yo hago eso, pero es que temo a mi siervo rey, entonces no puedo hacerlo. Y luego insistió de segunda. Quiero decir que él supo poner un límite, y cuando nosotros buscamos la voluntad de Dios en oración, para no contaminarnos, como hizo Daniel, Dios te pone en gracia. Dios te pone en gracia delante de los hombres. Entonces, el reto que tenemos por delante es vivir en el mundo sin contaminarnos del mundo y siendo sal y luz para el mundo. No podemos estar debajo de la mesa. La luz no se pone debajo de la cama ni debajo de la mesa.
le pone arriba, vivimos en el mundo, porque estamos en el mundo, poniendo límite al mundo y siendo a la misma vez salir luz para el mundo. También. Muy bien. Sí. Es interesante porque, por ejemplo, el tema de Daniel y sus 4 amigos, que tú has explicado muy bien, sus 3 amigos, es interesante porque ellos, Babilonia le ofreció, y lo hicieron durante 3 años, una universidad, efectivamente, y le enseñaron la lengua de los caldeos, le enseñaron geografía, le enseñaron historia, le enseñaron todo lo que se estudiaba allí. Y ellos pasaron por ahí y lo hicieron, pero no se dejaron contaminar. No se dejaron contaminar. Ellos estaban en una situación, ellos podían haber dicho, nosotros no queremos estudiar esto. Nosotros somos, pero lo hicieron. Y sí aprendieron todo lo que enseñaban los caldeos. Lo que pasa es que ellos tenían los principios bíblicos, los principios de una relación con Dios muy estable. Parece mentira que unos chavales con 12, 13, 14 años estuviesen tan claros. Y ese don, esa cosa de decir hasta aquí. Y también el don de discernimiento. Y también vemos que los 4 dedicaban tiempo a orar, que buscaban al Señor también en oración. Entonces, podemos hacer algo con nuestros hijos en el sentido de no podemos hacer nada en el sentido, nuestros hijos tienen que crecer, nuestros hijos se tienen que juntar y nuestros hijos tienen que tomar sus decisiones. No hay otra manera. La única otra manera es impedir que salgan de casa. Echarle el portón, echar la llave y que no tengan y que salgan de casa cuando tengan 90 años. Esa es la única manera. Pero eso no es así. Eso es horrible. Entonces, ¿qué tenemos que hacer como padres? Pues orar, como se ha dicho, orar con nuestros hijos, como hacía Job, como encontramos en la Escritura, orar con nuestros hijos, formarles en valores cristianos, como estaba diciendo Chari, enseñarles la palabra, confiar en ellos. O sea, tenemos que aprender a confiar también en nuestros hijos y tomar sus decisiones. Nuestro trabajo es educarles, enseñarles, guiarles, darles facilidad para que hablen con nosotros, decirles lo que enseña la palabra de Dios, mostrarles amor, pero no olvidemos nunca que al final son ellos los que tienen que tomar sus decisiones. Entonces, en el mundo ellos tienen que aprender a saber con quién juntarse, a saber con quién juntarse, junto aquí, pero tengo un límite. Esto no. Entonces, por eso estamos hablando de esta, parece una dualidad, pero en realidad es, o sea, no podemos decir a nuestros hijos que solamente vivan en la iglesia y tampoco podemos decirlo a nuestros hijos que vivan en el mundo. Es que tienen que estar en la iglesia con lo que los padres le enseñan y lo que la iglesia le enseña y que ellos también tienen que estar viviendo en el mundo. Porque no queda más remedio. ¿Que no es bueno que ellos vean lo que pasa en el mundo? ¿De qué? Que si tú crees que ello no es bueno, que los adolescentes vean lo que hay en el mundo. ¿Que no es bueno? ¿Qué es bueno? ¿No? Bueno, ¿cómo va a ser? Bueno, que hay en el mundo. Escúchame, mis hijas, yo tengo 2 hijas, y mis hijas yo no les he dicho nunca que no vayan a los sitios, ellos no tienen a la discoteca, han ido a la botellona, han ido donde les da la gana. Pero están con Dios porque lo que han visto no les ha gustado. Pero te digo que deben de ir a los sitios a ver lo que más les gusta. Eso es, Paco, sí, eso es lo que nosotros, aparte que es imposible que lo podamos hacer. Nuestros hijos con 18 y 19 años nos dan la vuelta y no sabemos de dónde van, y eso es así. A no ser que haya un nivel de confianza y haya una relación, si no. Pero al final son nuestros hijos los que tienen que decidir. Y yo me voy a la botellona con mis compañeros de la universidad, me voy, pero me tomo un botellín, me tomo esto. Si veo que la cosa se pone mal, me voy. Porque si no voy, al final te dicen la santita o el santito este es el evangélico, que no se junta con nadie, y al final te dejan a un lado. O sea, al final el joven tiene que discernir. Cosa muy complicada, porque somos los adultos que somos capaces, tiene que discernir entre el bien y el mal, y entre lo bueno y lo correcto, y lo incorrecto. Es que nos quedamos atrás. Y confiar en que lo que le hayamos enseñado y lo que hayan visto en otras vidas, pues les sirva en su vida. Adiós, pareja.
Y eso, yo creo que eso es un tema muy importante. Y tú has puesto un ejemplo bueno con tus hijos. No, es que Poder ir, pero mira, han si salido... yo le digo esto no vale y ellos no lo ven, dicen, me estará engañando mi padre. Sí, sí. Sí, sí. No tire por este camino, tira por el otro. Tienen que ellos que ver que tire por el camino que más le convenga y el que no convenga Sí, sí. es que dice Dios, ¿no? Sí, sí. Yo no olvidaré, y ya voy a terminar con todo, dos cosas, ¿no? De las muchas que puedo poner. Una es una discoteca. Un día me dice Ana Belén, papá, a mí me gusta ir a una discoteca. Ana Belén tendría 16 años, 15, 16 años. Ella sabía lo que había que ver, ya lo habíamos hablado nosotros y tal. Y yo le dije, ¿tú quieres ir a una discoteca? Voy a la discoteca. Me lo dijo, ¿eh? O sea, me pidió mi opinión. Y yo le podía haber dicho, no sé lo que hubiera ocurrido, pero le podía haber dicho no. ¿Contarte con ella? Pero yo le dije, ve a una discoteca. Fue a la discoteca. Cuando vino, ¿qué? ¿Cómo te... Papá no vi más. No vi más. ¿Por qué? Porque el ambiente no le gustó. El ambiente de bebida, de fumar, de los petardos, no le gustó, nunca más. Recuerdo otro momento, era más jovencita, como siempre íbamos en Semana Santa, íbamos de retiro, nunca le llegábamos a ver los pasos. Y cuando tenía, y eso me pasó también con Esther, cuando tenía 7 o 8 años, él me dice, papá, yo quiero ver los pasos. Todos mis amigos van a ver los pasos, quiero ver los nazarenos, y yo no. ¿Tú quieres ver los pasos? ¿Tú quieres ver los nazarenos? Dije, sí. Y me la llevé al centro de Sevilla. Ese año creo que no tuvimos retiro. Me la llevé una tarde a ver la cofradía y los nazarenos. Estaba pasando por la Alameda y era una cofradía que vestían de negro, todos los nazarenos estaban de negro. Eso de que hay, no sé cuál es, que está todo vestido de negro. Y estábamos allí y digo, mira, esto es una cofradía, aquí están las imágenes, mira este paso con esto. Le dio miedo y me dijo, papá, vámonos de aquí. Y nos fuimos de allí, nunca más ha vuelto a decirme quiero ver la cofradía. Entonces, hay veces, hay situaciones, efectivamente, que los hijos tienen que ver las cosas. Porque no ha pasado todo, porque no es que nosotros hijos sean raros, claro, también no ha pasado. Tenemos que ver las cosas. ¿Que puede ocurrir que un hijo vaya a una discoteca y en vez de salirse se quede y se emborrache y tome? Sí, puede ocurrir. Puede ocurrir que vaya a ver un paso y digo, yo, esto a mí me gusta, como que me dice católico. ¿Puede ocurrir? Puede ocurrir. Pero tiene que tomar sus decisiones. No hay otra manera. Pero es bueno que vayan y que prueben las cosas cuando son adolescentes, que es cuando ellos están en el proceso de aprender cada día más. Efectivamente. Que les gusta la cosa, porque me decían de las protecciones varias veces. Y ya no solamente con el tema de los jóvenes, ojo, que a veces encuadramos las cosas y los jóvenes tienen que abrirse paso, como muy bien ha acertado Chari, ha dicho Chari, y tienen que, pero ojo, también pasa con la gente mayor. También pasa con la gente mayor, no pensemos que las personas mayores no tienen también sus problemas con los ojos, y sus problemas con la vanagloria de la vida, y sus problemas con la carne. No pensemos que no, que lo hay, y que hay que tener 1000 cuidados. ¿Cuántas personas mayorcitas de la fin de mediana edad que hemos visto que ya son crecientes y se han jodido el mundo, y han ido a las cosas del mundo, le han atraído, se han apartado y están igual que el mundo, se juntan con hombres, con ¿qué pasa? Sí. Y tenemos que tener, o sea, no solamente pensar que esto es una lucha diaria, esto es una lucha en toda la vida, no solamente con los, es que es verdad que los jóvenes están en el principio de su vida y es verdad que no tienen todavía las ideas y tal, pero que con los mayores también pasa lo mismo y ya hay una trayectoria. Yo creo que también los padres tienen una responsabilidad de cuando son chicos, de hablarles, de explicarles las cosas, porque ya cuando tienen 16, 17, 18 años ya uno puede hacer, pero de chico la responsabilidad es de los padres. Entonces, Y ellos quieren coger que el camino hay que marcárselo de 12, 14 años por ahí. Y ellos quieren. claro, pero que si uno le Si no, explica bien las 18 ya cosas, no tienen, no va a haber
se han cogido ellos. Sí, sí. Sí. Por eso desde pequeñito, que dice de chiquito, esta es la experiencia de todos los padres cristianos. Si no se hace así de pequeñito, cuando tengan 15 años no van a hablar nada, absolutamente nada, ni van a decir nada. Es como la infección, estaba hablando que todo tiene que tener fiebre, pero no empezamos de enseñar a los niños de lavar las manos con 12 años. De niños no explicamos cuando son peque, sí, tiene que lavar las manos para protegerse. Lavarse los dientes. Y esas cosas cuando sean grandes ya saben más, pero estaba pensando, pero me encanta. Me hace una gracia cuando los adolescentes van la primera vez a la playa sin sus padres y vuelven rojo, porque no han puesto crema en todo el día. Porque cuando son niños, vamos a protegerse, y la primera vez que va casi todos los adolescentes, que se quema un montón, pero se va aprendiendo que ellos solo tienen que protegerse. Sí, sí. Pero que tiene que empezar desde chiquitito, Sí. ¿no? Después cuando llegan a 11 años, 9 años, dices tú ya, o 12. Sí. Ya son mayorcitos, ya Mucho. pueden hacer- Pili lloró cuando llegó la hora de hacer la comunión. Las niñas de su clase no lloronan, madre mía. Y sin embargo luego a Miriam, cuando le llegó la hora, lloró menos, el que ella quería, pero no dio la lata, porque ya lo había visto en su casa. Claro. Eso sí, algo mío. Claro, es que Pili tenía muy pocas amigas de la iglesia y Miriam tenía muchas, entonces cambiaba las cosas. Sí. Bueno, familia, hoy hemos visto, vamos a empezar a estudiar la fidelidad de Dios y vamos a empezar con lo que es la infidelidad. Y hemos visto que somos infieles a Dios cuando adoramos a otros dioses. Y hemos visto que somos infieles a Dios cuando amamos las cosas de este mundo. Nos vamos a quedar aquí y la semana que viene continuamos también con algunas otras cosas en las que podemos ser infieles. Bien, pues...